Perfecto. Bien. Siguiendo un poco con la línea de lo que venía planteando el Nacho y el Lean, nos encontramos muchas veces, en realidad la mayoría de las veces, con este punto central. Primero, poder definir qué es transferencia, que un poco fue lo que estaba hablando el Lean. Y es un problema conceptual que tenemos muchos en nuestro vocabulario, y cuando hablo de mucho me refiero a la gran masividad de profes que somos, y es en esto de a qué es lo que denominamos transferencia. Por un lado, me parece que si bien las palabras no terminan siendo determinantes de lo que realizamos en campo, está bueno que vayamos teniendo como claros mentales de a qué denominamos de cada forma, ¿no? En este caso puntual, lo que vamos a hacer referencia, más allá de la transferencia, tiene que ver con el asunto de la especificidad, que son conceptos, ¿sí?, que si bien tienen una cierta correspondencia, ¿sí?, o sea, mayor nivel deportivo, lo que se plantea es que para que haya una mayor transferencia necesitamos tener una mayor especificidad, lo que no quita que sin especificidad nosotros logremos tener una gran transferencia. Y eso claramente se puede ver en un principiante, en un novato, en un niño que está empezando a entrenar la fuerza, donde mejora su coordinación intermuscular a través de una sentadilla, y ese chico posiblemente, o esa persona que recién comienza, pueda realizar sprints más rápidos, ¿sí? Entonces, está bueno tener claro que la transferencia es una cosa y especificidad son otra. Ahora, la especificidad nos va a servir en un momento particular de nuestro deportista, cuando esté en un rendimiento muy superior, en un rendimiento elevado, donde ya esté cerca de sus máximos para poder lograr mayores niveles de. ¿Y quiénes son los autores que nos hablan de especificidad? Uno de los primeros fue Vergoyansky, hablando con su teoría de correspondencia dinámica. Después tenemos los niveles de especificidad que plantea el Barça, ¿sí?, como dos modelos que, si bien tienen similitudes en sus aportes metodológicos, desde la teoría se plantean dos situaciones distintas. Y el tercero, ¿sí?, que es el que quizás nos motivó a nosotros a estudiar esto de fuerza horizontal, y uno de nuestros grandes autores a consultar, es Franz Bosch. Ahí tienen el libro, ¿sí?, si quieren buscarlo, está en inglés y está muy bueno para leerlo, ¿sí?, es bastante actualizado lo que él propone. Y él, además de plantear esta correspondencia en cuanto a cómo nosotros nos movemos en el campo de juego y cómo nosotros entrenamos, tiene en cuenta todo otro montón de elementos, ¿sí?, a lo que él denomina contexto. Y pone como en relieve, o da de muestra de que una práctica parcial pone énfasis en aspectos aislados. El ejemplo concreto, ver que hacen fuerza de bíceps o fuerza de tríceps de una forma analítica, creyendo que de esta forma esta persona puede realizar o un golpe más fuerte o poder realizar un pase con mayor fuerza, mayor velocidad. Lo que plantea claramente tiene que ver en este autor con los enlaces sensorio-motores, es decir, cómo toda la propiocepción del cuerpo puesta en un contexto en particular es la que termina definiendo cómo es que se va a manifestar esas capacidades. Por lo que, para poder entrenar las capacidades y que sean específicas y que tengan contexto deportivo o en el contexto particular del entrenado que nosotros queramos potenciar, tiene que tener una cierta correspondencia o tiene que tener una cierta similitud contextual. ¿Para qué? Para poder ejecutar, ¿sí?, fuerza, en este caso, con un contexto similar. Entonces, fíjense en algunos ejemplos, ¿no? Nosotros entrenamos el press de banca. Press de banca estimulamos todos los músculos de empuje en miembros superiores, pero lo hacemos con un plano en el cual estamos nosotros acostados. Nosotros después queremos que ese deportista, rugbyer, por ejemplo, haga un hand-off, ¿sí?, y empuje a un rival, o haga un pase, ¿sí?, con la guinda, siendo que su sistema vestibular ya cambió totalmente, porque este deporte pasó de estar acostado a estar parado. Entonces cambió su sistema vestibular. Sus propioceptores cambiaron totalmente porque están en otro contexto, ya tienen menos estabilidad que la que tienen en el press de banca. A su vez, cuando se realiza un pase o cuando hacen un hand-off, hay determinada forma particular de ubicar los pies y hay pasos, hay una coordinación que se realiza con todo el cuerpo a través de cadenas musculares y cadenas faciales, y a su vez
los impactos en el suelo, ¿sí? Ese primer contacto para poder transmitir fuerza, gatilla todo un montón de reflejos de extensión cruzado y demás, que hacen que se potencie aún más ese pase, ¿sí? Un poquito por ese lado vienen los planteamientos del autor. Y llegamos, ¿sí? Dicho este contexto en el cual que venimos describiendo, a lo que sería específicamente la teoría del vector. Y la teoría del vector está bastante buena, ahí le voy a mostrar el artículo en el cual se sienta. ¿Por qué? Porque la teoría del vector en sí no es una teoría que esté escrita, o por lo menos que nosotros conozcamos que esté escrita. No hay un paper, no hay un libro que diga la teoría del vector, 2 puntos, desarrollado un capítulo entero o un libro. No existe. Lo que sí existe tiene que ver con este paper de Flick-Patrick. El paper lo que busca en realidad es criticar a la teoría del vector, ¿sí? En base a este paper es que en los últimos 2 años, o 3 años de que se empezó a desarrollar, es que empezó a generar muchísimo revuelo esto de la teoría del vector y cómo haciendo ejercicios con vectores horizontales nosotros potenciamos el rendimiento, en cambio con los ejercicios verticales mejoramos el salto. Bueno, toda esa discusión que se empezó y que se profundizó mucho, estuvo muy en auge en estos últimos años, tiene que ver un poquito con este artículo, que es el que muchos citan cuando quieren criticar a la teoría del vector. ¿Por qué es que la critican? Porque claramente este paper busca, como vamos a ver en el curso, mediante un análisis de un entrenamiento con hip thrust, busca ver que no hay diferencia entre entrenar con hip thrust o entrenar con sentadilla para mejorar el sprint. Sigamos avanzando un poquitito. Un poco esto lo que les comentaba hace un ratito, esto si quieren, como para hacerle un print de pantalla, es bastante conciso para quedarnos en nuestra mente. La teoría del vector de fuerza lo que sostiene es que los ejercicios horizontales claramente son más específicos para las habilidades deportivas horizontales, ¿sí? Pero, y como bien dice ahí, esto es teniendo en relación un marco de coordenadas global. ¿Qué es lo que se plantea, o qué es lo que los que avalan la teoría del vector plantean? Que nosotros tenemos un marco o ejes de coordenadas, que es un eje vertical, que estando nosotros parados va hacia arriba, y un eje de coordenadas horizontal, si es que estamos hablando de 2 dimensiones, que es generalmente como está escrita la literatura ahora, lo que no quita que tenemos que pasar rápidamente a un 3D en cualquier momento. Tenemos esos 2 ejes, ¿sí? Todo ejercicio o todo movimiento que nosotros realizamos hacia arriba tiene un eje vertical, y todo ejercicio que nosotros realizamos hacia adelante tiene un eje horizontal. Ese sería el cómo o el porqué de la teoría. ¿Qué pasa con muchos ejercicios? No todos tienen un vector tan definido, sino que tienen componentes. Por eso es que los drills con componente horizontal, que nosotros tanto venimos hablando, tienen una parte horizontal, lo que no quita que tenga vertical. Porque si nosotros queremos realizar un ejercicio netamente horizontal, tendríamos que estar arrastrados en el suelo y nos empujamos arrastrados como si fuésemos serpientes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos una fuerza que nos está empujando hacia abajo, que es la gravedad. Nosotros constantemente estamos recibiendo la fuerza de la gravedad que nos empuja, y nosotros, para poder mantenernos en el plano en el cual estamos, ¿sí? Necesitamos realizar fuerza horizontal. Y como se ve en este ejercicio, ¿sí? A ver, pongo el puntero así lo pueden ver mejor. En este ejercicio no es netamente horizontal, porque si fuese horizontal, esta persona se tendría que chocar la cabeza contra el banco, ¿sí? Lo que está haciendo acá es un empuje donde hay un componente horizontal y un componente vertical. Un poco por ahí viene la discusión de lo que es la teoría del vector. Ahora, ¿por qué es que nosotros consideramos tan importante la teoría del vector? Y claramente tiene que ver con esto, nos ayuda a poder entrenar de una mejor forma, dado ya los datos que dio Bruegel y muchísimos más autores, como por ejemplo Morín, entre otros, ¿no? Hablan de que la aceleración, ¿sí? Como habilidad, siendo que la aceleración es tan importante en tantos deportes, particularmente en lo que nosotros entrenamos, rugby, hockey, fútbol, mismo atletismo, tienen muchos momentos de aceleración. Y la aceleración, uno de los grandes determinantes, tiene que ver con esta fuerza horizontal. Y lo vamos a ver en esta otra diapositiva,
que también marca claramente cuáles son estos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, como bien dijimos, la fuerza horizontal. Sin fuerza horizontal, como bien dijo Nacho, o como dijo en realidad Brugelli, sin fuerza horizontal nosotros no avanzamos. Si nosotros realizamos fuerza vertical solamente, vamos hacia arriba. Y no hay forma de contradecir eso, porque el querer contradecir eso, como se nos planteó en unas charlas hace un par de semanas, quiere decir directamente ir en contra de leyes que planteó Newton que están universalmente aceptadas. Si yo quiero ir para arriba, tengo que hacer fuerza para abajo. Si yo quiero ir para adelante, tengo que hacer fuerza para atrás. O sea que un determinante de esta aceleración, que es esta habilidad de poder ir rápido o de ir acelerando y aumentando mi velocidad, tiene que ver con la fuerza horizontal. El otro determinante, claramente, tiene que ver con la posición del cuerpo. Para nosotros poder aplicar fuerza en un vector o con vector un componente más horizontal, necesitamos inclinar más nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahí tenemos un segundo dato a trabajar. Tercer dato importante tiene que ver con el funcionamiento, la función que tienen los isquiotibios y el glúteo. Como grandes extensores de cadera, son los principales motores de esta fuerza horizontal que nombramos anteriormente. Tanto isquiotibiales o isquiotibios como el glúteo son dos músculos a tener muy en consideración. Y por último, el último determinante, y acá queda armada la figurita para si quieren hacer otro captura de pantalla y que les quede guardada, tiene que ver con la fuerza de frenado. Es decir, si nosotros vamos en una posición no aerodinámica, es decir, abiertos totalmente, no vamos agazapados y vamos muy parados, con los brazos abiertos, haciendo que constantemente golpeen masas de aire contra nuestro cuerpo, no vamos a frenar más. Por lo tanto, para poder acelerar vamos a tener que hacer más fuerza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esta fuerza de frenado? Es qué posición adoptamos con todos nuestros segmentos para poder minimizar este frenado y poder potenciar aún más lo que sería la fuerza horizontal. Rápidamente vamos a tocar otro temita en este webinar que a mí me gusta muchísimo y lo vengo estudiando hace rato, que tiene que ver con los cambios de dirección. Cuando nosotros realizamos un cambio de dirección, tiene tres grandes partes, ¿sí? Tiene una parte donde hay una desaceleración previa a un paso planta, que es donde nosotros verdaderamente cambiamos de dirección, y después tenemos una reaceleración. ¿Por qué les cuento todo esto? Justamente, fíjense que la última parte es la reaceleración. Entonces, tiene que ver con acelerar. Si tiene que ver con acelerar, tiene que ver con fuerza horizontal. Y para no ahondar demasiado en muchos aspectos técnicos, les quería mostrar esta imagen, que es un cuadrito que armamos con una colega y muy amiga nuestra, que es Paula Escobar, donde, si bien había una parte de la conceptualización que estaba bastante armada, que tiene que ver con cuando realizamos un cambio de dirección, si lo aplicamos con el borde interno, se lo denomina shuffle, si lo realizamos con el borde externo, se lo denomina crossover, ¿sí? Esas son terminologías que ya están en la literatura. Nos queda incompleto el hecho de, si nosotros nos estamos desplazando hacia el costado y vamos hacia adelante, ¿cómo se llama eso? Y si nosotros estamos desplazándonos hacia adelante y vamos hacia atrás, ¿cómo se llama eso? Siendo que también son cambios de dirección. Entonces ahí fue que se nos ocurrió este agregado a esta conceptualización que tiene que ver con el forward y el backward. Esto claramente, la diferenciación tiene que ver con hacia dónde empujo. Siempre los empujes en lo que son los cambios de dirección, si se requiere explosividad al salir, se realizan con el borde, o con el tercio en realidad anterior del pie, ¿sí? Ahora, si este tercio empuja completo, si nuestra tibia, ¿sí?, va positiva, es decir, la rodilla se adelanta un poquitito más que la punta del pie, nosotros vamos a hacer un cambio de dirección hacia adelante, vamos a estar acelerando hacia adelante. Si la tibia está posteriorizada, es decir, un poquitito por detrás la rodilla, el empuje va a ser hacia atrás. La tibia va a determinar un poquitito hacia dónde es que nos vamos a ir dirigiendo. ¿Sí? Esto que hablamos hace un ratito de la posición del cuerpo. Por último, para ya ir cerrando y pasar a la parte de videos, es entender que para poder entrenar la fuerza horizontal, nosotros tenemos una herramienta que es la que venimos desarrollando, que son los drills con componente horizontal. Perfecto, bien, esa ya la vamos a ver con Elea en un ratito, ya le vamos a mostrar videos. Ahora tenemos otro montonazo de herramientas, que tiene que ver con los sprints resistidos, tiene que ver con los sprints en cuesta.
tiene que ver con el hip thrust, y este va a ser un tema muy, muy lindo y controvertido en el curso. ¿Por qué? Porque hay que ver si este hip thrust verdaderamente es un ejercicio horizontal o es un ejercicio vertical que entrena los isquiotibioperoneos y el glúteo. Es una duda que vamos a tratar de resolver, no quiere decir que tengamos una respuesta muy taxativa, pero vamos a tratar de aproximarnos lo más que podamos. Por el otro lado tenemos los saltos y los dispositivos vestibles ultralivianos, ¿sí? Como grandes medios para el entrenamiento de la fuerza horizontal. Bien, voy a dejar esta presentación, voy a salir 2 segundos para pasar a ver los videos. Denme 2 segunditos. Esto está... Emi, fíjate Sí, mientras tanto que te hace una pregunta que es WTR, y antes, cuando empezaste a hablar vos, hubo otra sí, pregunta muy importante, muy linda, bien. no sé si iba para vos o para Nacho. Ahí la veo. A ver. Sí, Eh, idea. Hay una pregunta de Francesco muy linda y otra de WTR. Me parece que podríamos responderle de la WTR, que lo dijiste recién nada más que en español, y si tenemos tiempo ahora la de Francesco, o lo hacemos al final, díganlo ustedes. Bien, Dale, Nacho, ¿querés largar vos? Largamos nomás. dale, así vas buscando. WTR es Wearable Resistant Training, que es los dispositivos vestibles ultralivianos, es como la traducción en español, que son como unos apliques que se le hacen, es como si fueran unas medias de neopreno, por decirlo, en donde se le hacen unos apliques de unas cargas que no superan, creo que, los 200 gramos con cada carga, y se van haciendo apliques en el cuerpo. Vienen chalecos, mangas, vienen también para cuádriceps y tipo como unas, como unas pantorrilleras. Entonces se le va colocando la carga a estilo de velcro. Bien, vamos a la pregunta de Francesco, que habla un poquito de si en la aceleración es más importante la fuerza vertical y en la velocidad máxima tiene una mayor relevancia la fuerza horizontal. Y es un poquito al revés. Es decir, para nosotros poder acelerar, es decir, aumentar nuestra velocidad, nosotros debemos o tendríamos que poder realizar la mayor cantidad de fuerza en el sentido horizontal, ¿sí? Para poder ir hacia adelante, para poder acelerar, para poder ir aumentando nuestra velocidad. En cambio, en la velocidad máxima, es decir, cuando nosotros ya llegamos a nuestra máxima velocidad y la tenemos que mantener, y ese mantenimiento, si mal no recuerdo, hay un estudio que hemos estado revisando que ve, no recuerdo bien si es la carrera del récord de Bolt o una anterior, y lo que plantea es que él, Bolt hasta los 60 o 70 metros, él fue aumentando su velocidad, es decir, fue acelerando su velocidad. Y él pudo mantener su velocidad máxima alrededor de 15-20 metros, no más que eso. Y ahí es donde hace mucho hincapié en la fuerza vertical más que nada. Ese sería respondiendo un poquito a la pregunta de Francesco. Y creo que hay una preguntita más, que esa estaría buena. Vos, Lean, si la querés leer y contestar, que va a encaminar para el lado del vóley. Así aprovechás y decís un poquito cómo venís trabajando. Ahí con Genial, respecto a genial. lo que Vamos a decía, responder esa. Vamos a responder la pregunta de Miguel. Y luego vamos a seguir con la presentación. Y vamos a dejar la pregunta de Martín y las demás para el final de la presentación. Perfecto. Muy buena la pregunta. Y mientras uno más va estudiando, como le decíamos, más dudas van surgiendo. Aquella, como les contaba, aquella sugerencia de Mario en el año 2013 diciéndome, Lea, tenés que estudiar la transferencia del entrenamiento, no el entrenamiento de la fuerza, es la píldora que mejor atleta, sea cual sea, sino hay que leer, hay que entender al deportista, cuáles son los patrones prevalentes. Creíamos, hasta que no nos pusimos a estudiar de forma pormenorizada, más allá de mis 15 años de experiencia con vóley, que el vóley era un deporte vertical, porque hay una red que separa y que para poder pasar la pelota del otro lado, que es con la cual ataco y consigo un punto, debo saltar de forma vertical. Pero no nos quedábamos con eso y seguíamos estudiando y seguíamos viendo los deportistas hasta que un día, clean, de tanto pensar y que tanto salgan humo de las cabezas, dijimos, pará, estamos viendo la parte final de la foto, no estamos viendo todo el movimiento. Y por eso preparé acá, no sé si se alcanza a ver bien, vamos a intentar, lo voy a hacer incluso con una lapicera, con una
Porque en el caso del ataque, Miguel, en el caso del ataque, el deportista no está parado al lado de la red, hace un salto vertical y ataca, sino que tiene una batida, lo que se llama la batida y los pasos de aproximación. Entonces, el deportista para atacar una pelota, ya sea por 2 o por 4, que es la zona de delanteros o los centrales, realizan 2 saltos, una aceleración y luego un cambio de dirección hacia arriba, como lo veíamos, y hay otra aceleración nuevamente. Entonces, quizás hay un paso, un segundo paso, y luego un salto con mayor componente vertical. Pero esto pasa cuando el deportista ataca por 2 por 4. Pero si ya lo analizamos en ataque por posición 6, la pelota pipe, los centrales, o por pelota 1, va a depender de la técnica de cada jugador, pero ahí también encontramos muchísimos. Y lo vamos a ver en la próxima presentación, en los videos que le mostramos, porque un poco Emiliano estuvo hablando. Existen diferentes formas de acelerar, no solamente de forma lineal, hacia adelante y hacia atrás, sino que aplicando de forma multidireccional, que es algo que sucede mucho en los deportes y por eso lo estudiamos, aplicando diferentes técnicas como el shuffle y el crossover. Y en el bloqueo nos encontramos con muchísimas técnicas de shuffle, de crossover. Ni hablar en los receptores. Les vamos a mostrar como último video de la presentación de hoy un trabajo exclusivo con líberos que estamos haciendo, con los 3 líberos del equipo y con algunos receptores que tienen que ver. Entonces, para hacer una síntesis, Miguel, nos estamos quedando con la última parte del movimiento, que es cuando el deportista salta de forma vertical para tratar de atacar, pero nos estamos perdiendo la carrera previa. Entonces, es muy importante estudiar los deportes y estudiar a cada deportista. Tengo la posibilidad de haber trabajado en 12 ligas nacionales de voleibol, en 2 ligas nacionales de básquetbol, con rugby, con fútbol. Y la verdad que luego de leer los mejores libros, llego a los clubes y lo que pasa en las plantillas no es lo que dicen los libros, lo que dicen los papers. Nos encontramos con planteles súper heterogéneos. Entonces, cada vez estudiamos mejor a cada deportista, a cada uno de los nuestros. No tiene nada que ver con lo que escribe Vadillo muchas veces. No tiene mucho que ver, sino que es un caso particular, es un caso especial y ahí prestamos atención. Así que con esto le doy paso a... dice Martín. Lo adelanto a la pregunta de Martín y la dejamos para el final. Martín dice, también dijeron que el peso muerto es de vector vertical. Siempre creí que era horizontal. ¿Por qué dicen que es vertical? Martín, lo vamos a charlar en el final de hoy, lo vamos a dejar un poquito de suspenso, y le voy a decir a Emiliano, ¿cómo seguimos, Emi? Comparto. Bien, lo primero que les voy a mostrar, decime Nacho, lean si se va viendo bien. Se ve perfecto. Son los ejercicios que estuvimos mostrando por las redes. Y acá claramente se ve esto que venimos hablando, que habló Nacho, que hablé yo un poquito, que estuvo hablando Lean. Fíjense ahora cuando lo reproduzcamos de vuelta, me voy a poner en pantalla grande y voy cortando. Este es uno de los ejercicios con componente horizontal. Bien, tibia positiva. El video. ¿Cómo? Se está viendo directamente la carpeta en donde compartís, pero el video no se ve. El video no se ve, perfecto, entonces ahí pongo compartir pantalla completa. Denme 2 segundos. Vamos de vuelta, pantalla, ahora sí se tendría que ver. Decime Nacho. Ahí va. Bien, perfecto. Fíjense, como les comentaba, este es uno de los ejercicios con drills con componente horizontal, que la tengo ahí a la Mary haciéndolo. La Mary es atleta, hace salto en largo y salto triple. Fíjense lo que estamos hablando hace un ratito, ¿sí? La tibia positiva, rodilla por delante de punta de pie, para que el empuje sea hacia abajo y hacia atrás, para ella poder ir hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Algunos detalles más, tiene que ver con la preactivación del tibial, que son también algunos detalles que nos va dando Bosch y que a su vez es lo que les comentaba al principio de esto contextual, ¿no? Cómo influye el contexto, cómo esta preactivación ahora pareciera ser que es tan importante esta reducción del slack para poder seguir avanzando y que el impacto contra el suelo provoque directamente una mayor velocidad en la aplicación de fuerza, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de componentes que tienen estos ejercicios para ayudarnos a que nuestros deportistas mejoren. Y acá tenemos un video, no sé si estaba la Mary, acá el Juli, que yo sé que está presente, y perdón Juli si te pongo un papelón mostrando esto, pero el Juli le sale mortal.
Reactivación tibial, fíjense, tibia positiva. Impresionante cómo le sale el Juli con la pierna izquierda. La derecha la vamos a ir mejorando y esta semana mejoró muchísimo la derecha. Ya logramos que esta tibia pueda anteriorizarte muchísimo más para poder hacer el empuje hacia atrás, ¿sí? Este es ya un ejercicio de salto, en el cual nosotros buscamos mejorar esta fuerza horizontal, ¿sí? Triple flexión, triple extensión, excelente. Sigamos viendo algunos ejemplos, tenemos acá, bueno, de saltos. Acá tengo uno del Facu, por ejemplo. Ahí veo si lo puedo poner un poquito más grande. A ver, ahí va. Acá metiendo ya componentes de los cambios de dirección. Vamos a pasarlo de vuelta. Hacia adelante, fíjense cómo van participando las tibias, cómo se ubican las tibias, cómo se realizan los empujes, ¿sí? Eso es un poquito lo que venimos trabajando en cuanto a que es la fuerza horizontal. A ver, tenemos un salto acá de la Mary, ya la estuvieron viendo. Hacia adelante, con buen movimiento de brazos para impulsarse. ¿Qué más les quería mostrar? La carpeta esta del Viru, esto nos mostró ayer el Viru, lo que se está haciendo en Atenas, perdón, en Instituto. Esto es lo que se está haciendo ahora en Instituto. Fíjense, realizar los empujes, ¿sí?, hacia atrás para poder avanzar hacia adelante. Esa un poco es la premisa. Y estos dos que siguen acá tienen que ver con los cambios de dirección. Hacia el costado, ¿sí? Jugadores profesionales de básquet de instituto. Gracias al profesor Viru Acosta, no sé si estás Viru acá, seguramente lo vas a ver en diferido, si no. Con cambio de dirección, con un componente más rotacional todavía. Es decir, no tan en diagonal, sino ya directamente generando un patrón de un cambio de dirección de 90 grados con una rotación en el pie, ¿sí? Y los últimos que les quiero mostrar, denme 2 segundos, que esto se me va agrandó. Ahí. Volvemos para atrás. Tienen que ver con estos 3 ejercicios. Miren, este está bueno. Este es Nachito, cuando hicimos la evaluación. A ver si les puedo poner el audio. Decime, Nacho, si se escucha el audio. Fue cuando evaluamos con el encoder. No, no se escucha, Emi. ¿No se escucha el audio? Bien. Si no se vio o si no se escuchó en realidad, este dispositivo que está ahí al lado de su pierna izquierda, ¿sí?, es un encoder. Con este realizamos las primeras evaluaciones de los drills horizontales y fíjense cómo este tipo de ejercicios ya nos anteriorizan mucho más las tibias para poder realizar los empujes. Y en base a ese ejercicio madre, le voy a mostrar los últimos 3 ejercicios y le doy el paso al Lean. Bueno, este es el mismo que realizó el Nacho, ¿sí? Ahí la Flor, jugadora de Talleres de Córdoba, fútbol, realizándolo con un poquitito más de carga, ¿sí? Y acá tenemos 2 con cambios de dirección. Realizando con una orientación la Lólido, que sería un shuffle, empuja con el borde interno y va hacia adelante. La fuerza que tienen que realizar es impresionante y las percepciones subjetivas de los deportistas son mejores aún. Y pasemos al último, que tiene que ver con un cross, si mal no lo acomodé. Ahí realiza un empuje más con el borde interno para generar el cambio de dirección. Son todas variantes que nos van ayudando, ¿sí?, que nos van dando herramientas para realizar diferentes tipos de empuje, tanto lineales como con cambios de dirección. Lean, todo tuyo la última parte.